Es jueves y los jueves tenemos la historia de Emilio. Emilio, ya es un buen tiempo el que llevas contando historias los jueves y cada día nos impresionas más. Recibo mensajes del público a través de mis redes que me dicen, no puedo creer la historia de Emilio de hoy, Fernanda, pero ¿qué le pasa? Hoy tenemos, fíjense, este señor, este hombre, que el sistema judicial olvidó que existía. A ver, yo no sé si eso sea bueno o malo. Cuéntanos, mi querido Emilio, te escuchamos. Gracias, mi querida Fer. Pues sí, es que depende cómo te olvide el sistema o cómo te juzgue el sistema judicial allá en los Estados Unidos. La semana pasada hablábamos de la historia de Marty Tankleff, este joven de 17 años que es justo sentenciado a otros 17 años que pasa en la cárcel y de repente se dan cuenta que hubo un error judicial y le dicen, híjole, bueno, ya pasaron 17 años, perdona, no hay pruebas para tenerte sentenciado ni en la cárcel, pues gracias por haber participado y lo liberan después de 17 años. En el caso ahora de este hombre, de Michael Cornelius Anderson, Mr. Anderson, pues resulta que era el año de 1999 y este hombre, Michael Cornelius Anderson, pues se le hizo fácil robar un Burger King allá en San Luis, Missouri, de donde es originario, allá en los Estados Unidos. Entra con una pistola, amenaza al gerente de esta sucursal y, bueno, pues tras robarlo es detenido y en el año 2000 se realiza un juicio donde lo hallan culpable de robo a mano armada y es sentenciado o condenado a 13 años de prisión. Hasta ahí, pues, es como muy obvio todo lo que está pasando. Sin embargo, es puesto en libertad bajo fianza a la espera de que se le ordenara ya el inicio para el cumplimiento de la sentencia. Entonces le dicen, sí, está libre bajo fianza, la policía va a ir hasta su casa, se lo van a llevar y va a empezar a cumplir su sentencia de 13 años. Así que Anderson, el Mr. Anderson, se va a su casa y espera que la policía fuera por él para llevarlo a la cárcel y entonces, como te decía, cumplir la condena. Pero pues se sentó en el comedor y entonces esperó y dijo, bueno, pues no tardan en venir por mí, así que siguió esperando. Pasó un día, luego pasaron 2 días, luego pasaron 3, luego una semana, luego pasó un mes, luego 6 meses, un año, un quinquenio, un sexenio, una década y nunca llegaron por él. Y entonces, increíblemente, un error administrativo hizo que el sistema judicial de este estado no se diera cuenta que aún no se ejecutaba esta sentencia. Así que el señor Mr. Anderson esperó sin que nadie llegara a tocarle la puerta. Dicen por ahí que cada vez que tocaban los testigos de Jehová o los Didi se espantaba porque creía que llegaban por él, pero no era por eso. Ni siquiera su abogado, Fernanda, ni su abogado se da cuenta de la situación, ya que dio por hecho de que su cliente iría a la cárcel y nunca corroboró si ya lo habían llevado a la cárcel o no. Vaya, abogado, ¿para qué quieres enemigos con un abogado así? Qué barbaridad. Y No, bueno. entonces ahí lo dejan. Fue así que Michael Cornelius Anderson siguió con su vida normal. Pues dijo, pues si no vienen por mí, pues entonces ya les sigo. Me caso, pues si no vienen por mí, pues entonces entonces tengo hijos. Se casó, tuvo 4 hijos, se unió a una iglesia local. Es más, se convirtió como una especie de predicador en esa iglesia. Inició su propio negocio, eso sí hay que aclararlo. Se quedó viviendo en la misma ciudad, ahí en San Luis, donde había sido condenado, por temor a que cuando llegara la policía por él, no lo hubieran acusado de que quiso o intentó huir. Así que simplemente se quedó a vivir en donde mismo. Un día, el Departamento Correccional de Missouri, pues después de todo lo que había pasado, se prepara para liberar a los internos que ya supuestamente habían cumplido esta condena, entre ellos Mr. Anderson. Entonces, pues llega la orden de liberación de estos reos y un policía llega hasta la celda donde se supondría tendría que estar Mr. Anderson y se dan cuenta que, caray,
si nunca lo metimos a la cárcel, si nunca lo trajimos. Claro, nunca había ¿Cómo? sido detenido, seguía libre, así que mandan un equipo SWAT con armamento pesado. Haz de cuenta que iban a detener a un narcotraficante muy pesado y mandan a todo un equipo SWAT hasta su casa para detenerlo. Claro que, te digo, ¿sabes cuánto tiempo había pasado? Habían pasado efectivamente 13 años. 13 años desde su sentencia. No, no, Cuando se no, dan no, cuenta no, que la no. celda está vacía, y no porque se haya fugado, sino porque nunca lo metieron. Inmediatamente después, cuando mandan a este equipo SWAT, pues lo llevan detenido, lo llevan a prisión, y por supuesto que este hecho causa una enorme sorpresa en la comunidad, ya que el señor Mr. Anderson se había transformado en un hombre ya de familia, se había alejado completamente del mundo delictivo, era un vecino respetable, era apreciado por toda su comunidad, lo querían, lo apoyaban, y entonces cuando se lo llevan, pues causa toda esta indignación, al grado de que pues el apoyo y la simpatía que recibía por parte de la misma comunidad inician una campaña en GoFundMe para que fuera liberado. Y entonces hay manifestaciones, se plantan afuera de la Suprema Corte con pancartas, se paran afuera de la cárcel. Es tanta la presión de esta comunidad por este caso que empieza a crecer de manera exponencial, que lo toman, pues obviamente, muchos periódicos, los medios de comunicación, que finalmente, luego de un año, un juez determina que Mr. Anderson era un buen hombre y que pues no necesitaba ya estar en la cárcel, así que finalmente lo liberan. No cumple 13 años, solamente cumple uno, y la decisión es apoyada incluso por el fiscal general de Missouri, Chris Koster, quien por cierto declara que desde el principio, pues cuando ya es nuevamente llevado o cuando es más bien la primera vez después de 13 años llevado a la cárcel, pues se dan cuenta que se había cometido un grave error por el sistema judicial penal y por la falta de antecedentes penales del señor Anderson, pues prácticamente los 13 años ya no aplicaban y el resultado pues era dejarlo en libertad. El Mr. Anderson puede salir en libertad sin cumplir esta condena establecida, pero sale y a los 6 meses, después de que había salido o que había dejado atrás todo este incidente, una mujer no identificada lo señala de haberle robado su bolsa de mano. Entonces, Ay, no, por su Emilio. Bueno, este hombre nació para estar Así entancado, es. ¿no? Entonces, la policía vuelve a ir por él, aunque él se declara inocente al momento del robo, diciendo que él estaba en una fiesta de cumpleaños y que cuando sucede el robo, él pues estaba incluso hasta estacionando su coche. Y entonces empieza la investigación, lo meten lo detienen y días después Anderson es declarado nuevamente hombre libre. El fiscal de circuito de San Luis retira los cargos porque dice que dentro de esta investigación se revelaron preguntas sobre los procedimientos mediante los cuales la víctima y el testigo habían identificado al sospechoso, a Mr. Anderson, y pues solamente pues era como pues un hombre de color que más o menos caminaba así. Total que pues no lo pueden culpar y en nombre de la oficina del fiscal de circuito le tienen que pedir disculpas al señor Anderson y agradecerle que no tomara pues ningún tipo de represalia o contrademanda contra el sistema. Lo dejan libre y en un comunicado de la oficina de la fiscal dice: bueno, pues estamos trabajando ahora con la policía para revisar las políticas y procedimientos internos, en este caso, pero nunca da detalles de por qué exactamente o qué significaba eso y por qué pues, deciden irlo a detener, supuestamente 6 meses de haberlo dejado en libertad. Así que en menos de un año, Mr. Anderson pisó y quedó libre 2 veces. La primera por un error a su favor del sistema judicial, la segunda por un error del sistema en su contra. La primera nadie sabe qué pasó y la segunda pues nadie supo por qué terminó siendo sospechoso de un supuesto asalto, de un robo de una bolsa, pero pues este hombre ahora sí que, como tú dices, probablemente estaba pues asignado a tener que pasar en la cárcel,
no sucede así. Híjole. Pero bueno, la libró, ¿no? 2 veces. Salado, ¿sí? Emilio, no, 2 veces, no, salado, qué barbaridad. ¿Cómo puedes entrar de esa manera a la cárcel y pues ahí se te ¿Se le olvida olvidó? que está el hombre Pues este? el sistema, el problema es que es lo que te decía. La semana pasada hablamos de un joven, Marty Tanglift, en el que lo meten 17 años. Y entonces ya después de 17 años te dicen, ay, perdón, no, pues nos equivocamos. No eran las pruebas para meterte sentenciado 17 años por el supuesto asesinato de tu mamá. Lo lamentamos. Y lo dejan libre. Y en el caso de este hombre, No, pues está canijo. simplemente pues el sistema judicial nunca ejecuta la orden de aprehensión. Y entonces pues simplemente pues ahí lo dejan libre durante 13 años. Fíjate que vi hace unos días la película de Half Brothers, que está en Netflix, donde está Luis Gerardo Méndez. Híjole, sí, véanla. Al papá, no le estoy spoileando ni nada, al papá lo meten al bote, pero nadie sabe que está en el bote. Como está cruzando la frontera, lo agarra la migra, pelas, lo meten a la cárcel, pero pues nadie se entera de que está en la cárcel. No estoy contando gran cosa, ¿eh? Véanla, vale la pena. Y luego, pues, se dan cuenta que se enferma y pues que nadie lo reclama, nadie sabe ni más palomas y ya no les cuento más. ¿Qué hacen con el hombre este? No, Emilio, ¿habrá gente en la cárcel que nadie sabe que está en la Fíjate que es lo que cárcel? te iba a decir. Hoy por hoy. Hay casos así, hay casos en los cuales hay varias personas que son detenidas y como no son, digamos, no les permiten la llamada o no les permiten la información, Pues sí, ¿no? terminan en la cárcel y porque además muchos de ellos, estas personas, leía parte de los archivos, que desafortunadamente no saben escribir, no saben leer, no pueden entonces comunicarse con nadie y por eso duran 5 o 6 años y luego lo No, sueltan. hombre. Pues ahí la historia de Emilio. Les dije que uno no se queda indiferente en lo absoluto frente a las historias de Emilio.